Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, bien. Pues ya se fue. Bueno, vamos a alguna duda de ayer, muchachos. ¿Un comentario? ¿Todo clarísimo? ¿Algo que se les haya quedado? ¿Algo más? ¿Nada? ¿Todo bien? Estoy bien, profe. Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, a ver, déjenme, me decían ayer que querían revisar algún ejercicio respecto al tema del costo, ¿no? Déjenme para proyectar uno que sea más fácil el seguirlos. Voy un segundito. Vamos a ver lo que podrá ayudar, nada más para repasar y ver cuáles serían los efectos más relevantes del costo. A ver, ¿qué me proyecta? Buenos días. Hola, buenos días. Me dicen porfa si lo logran ver. Ya saber. Ok. A ver, recordarán, creo que este es uno de los que podría ayudar a ser, bueno, de los más completos.
Se vuelve importante, obviamente, todo el tema de la tenencia accionaria. Número de acciones de cada uno de los, obviamente, accionistas, cuál es la totalidad y cuál es la participación accionaria de cada uno de ellos. Dependerá si la empresa tiene o no pérdidas fiscales. ¿Alguien me puede comentar cuáles son las pérdidas que se restan del costo y cuáles son las pérdidas que se suman del costo? Por favor. ¿Ya se les olvidó? Jorge, por favor. Sí, profe. Las pérdidas que están pendientes por disminuir, esas se van a restar. Y las ya amortizadas durante el ejercicio, bueno, la tenencia, esas sí se suman. Perfecto. Entonces, estas que dicen pérdidas fiscales amortizadas durante el periodo de tenencia son pérdidas que se generaron antes de que el accionista hubiera sido, obviamente, bueno, accionista, ¿sale? Cuando llega y ya participa de las utilidades, pérdidas, obviamente es cuando, como ya se vio afectado en la determinación de la COFIN, porque estas pérdidas disminuyeron la utilidad fiscal para poder llegar al resultado fiscal, pues en este momento, pues obviamente estas pérdidas tienen esta repercusión directa. ¿Sale? Entonces, este anexo nos va a servir para poder identificar cuáles son las pérdidas fiscales amortizadas que impactaron negativamente al costo y tendremos que sumarlas. Yo les comentaba que desde mi punto de vista el anexo que puede ser un poquito más complejo, no tanto es este tema de la CUFIN, sino más bien de la propia asignación de las utilidades en cada uno de los puntos donde o de los movimientos accionarios que va teniendo justo el accionista, ¿no? Puntos importantes de CUFIN, muchachos. Recuérdenmelo ustedes. ¿Qué puntos relevantes hay de CUFIN? ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué se me puede ir como error? Que intervienen para la determinación, obviamente, de la CUFIN y para la determinación del costo fiscal de acciones. Despierten, despierten. El factor de actualización y las pérdidas. Factor de actualización en las pérdidas, ¿en qué sentido, Andrea? No, y las pérdidas. O sea, que el factor de actualización sea el correcto y... Ok. Ejemplo, estos 5.400.000 es una pérdida que se está generando en el año 2016. ¿Cuál es el factor de actualización, muchachos? Rápido, hombre. Hay utilidad en 17. Diciembre 2017. Perdóname, Tania, no te escuché. Diciembre 2017. Diciembre del 17. Entre. Diciembre del 16. ¿Qué opinan, muchachos? Mauricio. Correcto. Tania, ¿queda? Primera, segunda actualización. No se les olvide. ¿Dudas? Entonces, obviamente, hay un efecto importante. Si las pérdidas están mal actualizadas, pues obviamente la utilidad o resultado fiscal que determinemos aquí va a estar incorrecto. ¿Qué más vamos a cuidar en la CUFIN, muchachos? Todo lo que aprendieron en dividendos, reducción de capital y aquí en enajenación de acciones. ¿Qué otra cosa hay que cuidar? ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta en la CUFIN? Lo de, bueno, en
En este caso, hay que tener cuidado con la PTU, porque la Perfecto, PTU se disminuye antes del resultado fiscal. de acuerdo. Hay un efecto en PTU con un efecto doble. Hasta 2021 nos servía el criterio normativo número 36, lo revisamos muchas veces, sabemos de qué estamos hablando y entonces no tenemos por qué hacer una duplicidad. ¿Y por qué digo hasta el 31 de diciembre de 2021? Porque a partir de 2022 hay un pequeño cambio en el artículo 9, que la verdad es que no sé si decir que quedó peor o no ayudó mucho, pero bueno, en algún momento si quieren lo revisamos. Pero bueno, para efectos de los cálculos hay un doble efecto de PTU si nosotros nos enfocamos directamente con lo que establece el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la determinación de la CUFIN. ¿Sale? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué otra cosa que hay que cuidar? Si tuve pérdida en este año, ¿qué es altamente probable que suceda en este mismo año? La UFIN negativa. Así es. Como voy a tener no deducibles probablemente, esta UFIN va a ser negativa y habrá que restarla de las siguientes positivas que yo encuentre, ¿no? ¿Sale? Y también, bueno, obviamente esta CUFIN negativa va a aplicarse pues con la siguiente, en este ejemplo, pues con la de 2017. Ok, entonces ya tenemos PTU, pérdidas no deducibles que me podrían generar esta UFIN negativa. ¿Qué más, muchachos? La separación de las CUFIN. Separaciones de CUFINes, recuerden que ese ejemplo de separación de CUFINes sirve para dividendos y reducción de capital. No es que no sirva para costo fiscal de acciones, sin embargo, sí hay que tenerlo separado y perfectamente identificado para poder saber qué CUFIN estoy ocupando. Recuerden que para el costo yo tengo un saldo inicial y final de la CUFIN, entonces, entre comillas, déjeme ponerlo así, no es necesario separarlo para costo. Sin embargo, por papel de trabajo, para que estemos hablando de una sola CUFIN, se vuelve importante, ¿sale? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Si tengo dividendos, pues estos dividendos, si son pagados, tendré que restarlos del saldo de CUFIN. Si tengo dividendos percibidos, muchachos, tendría que sumarlos al saldo de CUFIN. En la fecha, obviamente, que lo estoy recibiendo. ¿Sale? Una vez que tenemos el saldo completo de CUFIN, Cristina, ¿querías comentar algo? No. No, ok. Una vez que tenemos el saldo determinado de CUFIN, yo lo que les decía es que se vuelve a lo mejor un poco más relevante. Creo que no complicado, sino nada más tener cuidado de cómo se va a hacer la asignación de los saldos de esta cuenta en cuanto al saldo inicial y final. De manera un poquito a lo mejor más resumida, yo lo que les diría es, ejemplo, saldo final de la, o saldo inicial, en la mayoría de los casos, pero por favor no siempre, puede ser cero. Oye, ¿y cuál es el saldo final a la fecha de la enajenación? Aquí nada más es para que no se me vayan a confundir. Es el saldo final a la fecha en que tuvieron el primer movimiento de la CUFIN. Ejemplo, 1.500.000. Entonces quiere decir que este accionista, con estas acciones, generó 1.5 millones de CUFIN, o todos los accionistas generaron 1.5 millones de CUFIN. ¿Cuánto es la diferencia? Pues obviamente 1.5 millones, ¿no? ¿Cuántas son en total de acciones de este accionista? Pues hay 3.500 acciones. ¿Cuánto le corresponde por todas las acciones? Bueno, pues los 1.500 entre las 3.500. ¿Cuántas acciones son de su propiedad? Pues de su propiedad son 400. Estoy inventando, obviamente, 350. Pues entonces le corresponde que por cada monto de la CUFIN por acción, lo multiplico por el número de acciones que son propiedad.
Y esto representa entonces que para este accionista del 1,5 millones que se generó de CUFIN, él en su participación accionaria generó 1,225,000. Y así sucesivamente en cada uno de los diferentes movimientos accionarios que este accionista haya tenido. Todos los datos de CUFIN, ustedes ya los traen acá arriba. Entonces, lo que hay que tomar es el saldo final de la CUFIN en cada una de las fechas en que tuvimos movimientos accionarios para poder irlo asignando acá. Si lo asignamos de manera directa, y creo que alguien en algún momento en los ejercicios cuando lo estuvimos resolviendo lo hizo de manera directa, pues obviamente lo que vamos a hacer es distorsionar el cálculo de la CUFIN. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo proporcionalmente la asignación de las utilidades que esta persona generó. Insisto, creo que es de lo que podría ser un poquito más complicado del costo fiscal de acciones. En el costo comprobado de adquisición, ¿a qué se parece este costo comprobado de adquisición, muchachos? ¿A qué en estricto sentido debería de ser igual? Así es, Mauricio. Exacto. Este costo comprobado de adquisición debería de ser prácticamente idéntico a la CUCA, siempre y cuando estuviéramos determinando el costo fiscal de las acciones de todas las acciones en circulación. ¿Sale? Si yo esto lo multiplico, que son las 10,452 acciones por el total con los 100 EPCs, pues, el valor que yo determiné aquí, que era como 1,450,320, vamos a determinar, obviamente, y nos debería de dar prácticamente el mismo valor que la CUCA. Recuerden que el costo comprobado de adquisición se determina por la totalidad de las acciones del accionista que va a enajenar. Si todos los accionistas van a enajenar parte proporcional de sus acciones o la totalidad de sus acciones, muchachos, hay que determinar el costo fiscal de todas las acciones, pero hay que determinarlo por accionista. Si todos entraron al mismo tiempo, todos fueron socios fundadores y todos van a estar vendiendo parcialmente ahorita en el 21, puede ser que hagamos el cálculo de manera global y al final nada más multipliquemos por el número de participación accionaria. Si tenemos diferentes participaciones accionarias en diferentes fechas con diferentes socios y en algún momento todos deciden vender totalmente o parcialmente sus acciones, hay que hacer el cálculo del costo de manera individual por cada accionista. Si no va a vender todas sus acciones, el accionista, ¿sale? Si no va a vender todas las acciones, el accionista, sí hay que determinar el costo de todas. Y después multiplicarlas solo por las que va a vender. Una vez que llegamos a este anexo, tengo el costo comprobado, que es igual a la CUCA. ¿Cuánto fue los efectos de CUFIN que el accionista generó? Obviamente, desde que se vuelve accionista hasta que vende. En su caso, pérdidas fiscales que tenga de disminuir. Ya comentaban ahorita, estas pérdidas son aquellas que se queden pendientes de amortizar. Aquí, muchachos, en el saldo de CUFIN. Si yo estuviera aquí en el ejercicio 2021 y en el ejercicio 2021 hay uno, diciembre. Si estuviera en el 2021 y aquí en el 2021 yo tuviera pérdidas pendientes de utilizar de 5,600,000 pesos, y yo haga la venta de las acciones durante el ejercicio 22, estas pérdidas estarían pendientes de utilizar. Entonces tendría que, proporcionalmente lo que a mí me corresponda, restar estas pérdidas en este renglón, porque son pérdidas pendientes de disminuir. Estoy dejando una pérdida que se va a aprovechar en ejercicios futuros.
pero entonces disminuye la del costo porque tú fuiste participante, tú generaste esa pérdida, entonces pues hay que restarla. Pérdidas que se suman, ya también lo comentaban, pues son aquellas donde yo no estaba todavía en el periodo de tenencia. Yo me encontraba por acá. Llego aquí en 2009, pero ya traía pérdidas en 2008, 2007, 2006, todos los años hacia atrás. Esas pérdidas yo no las generé. Sin embargo, sí se vieron afectadas, si coinciden conmigo, aquí en este monto que se llama resultado fiscal. Por lo tanto, el monto de la COFIN ya se vio disminuido y ya me afectó directamente en el cálculo del costo. Por lo tanto, hay que restituir o sumarle esas pérdidas de las cuales yo no participé. Llega un monto original ajustado entre el número de acciones totales del enajenante. Independientemente que no vaya a vender todas, hay que sacar el costo de todas del socio que va a vender. Determino el costo promedio por acción. Y una vez que determine este costo promedio por acción, determino cuántas son las acciones que se van a vender. En este ejemplo, se vendían todas, 4,356. Determino cuál es el precio de venta contra el costo y determino utilidad o pérdida en la venta de acciones. Si tengo utilidad y soy persona física, muchachos, ¿qué hago? ¿Se acumula para los ingresos anuales? Perfecto, Mariano. Tengo que acumularlos para la determinación. Tengo que verificar primero si tengo que hacer algún pago provisional. Si no tengo que hacer algún pago provisional, me voy directo y determino este ingreso acumulable a nivel anual, lo acumulo a mis demás ingresos y determino cuál es el impuesto que tengo que pagar y que tendría que estar pagando justo ahorita, en 4 días, que es el 30 de abril, para efecto de todos los ingresos que obtuve durante el año 2021. Si soy persona moral, muchachos, y vendí acciones y tuve utilidad, ¿qué hago? Si soy persona moral, ¿qué pasa? ¿Cómo, profe? Si soy persona moral y vendo acciones, ¿qué pasa, muchachos? Y tengo utilidad por esas acciones que vendí. Se tendría que ver si se hace retención. Tendría que verificar si hay retención. ¿Quién haría la retención? ¿El comprador o el vendedor? Persona moral, ¿eh? Exacto, Francisco. Muy bien. Tengo que acumularlo al pago provisional. No sé si hay un Francisco, pero bueno. Resulta que tuve una ganancia de 3,5 millones. Tengo que pasarlo con un coeficiente de utilidad, ¿no, muchachos? El coeficiente de utilidad es del 20%. Los 3,5 millones que fueron la ganancia que obtuve de la venta de las acciones, lo sumo a mis demás ingresos nominales que haya tenido. Para el pago provisional lo multiplico por el coeficiente de utilidad. Veo si tengo o no pérdidas y determino cuánto es el impuesto que tengo que pagar. Para la persona moral, entonces, lo que hago es acumularlo a los pagos provisionales y seguir la mecánica del pago provisional de persona moral, que es con coeficiente. Y después determinaré y lo tendré que acumular en el cálculo anual para verificar si tengo o no que pagar impuestos. Duda. Son casi preguntas de examen. Si tengo pérdida,
¿Qué hago con esa pérdida? Si soy persona física primero. Esta se la debieron haber aprendido. O por lo menos. Bueno, a ver, no hablo. ¿Qué pasa, muchachos? Si tengo pérdida en venta de acciones y soy persona física. ¿Se puede amortizar en la declaración anual? La puedo mezclar contra los demás ingresos que haya o utilidades que haya tenido en los demás regímenes. No, solamente contra la misma de por acciones, utilidad por Perfecto. acción. ¿Recuerdan cómo se le llama a ese tema? ¿Alguien ubica? Cuando puedo aplicar, en este caso, ejemplo, pérdidas solamente contra el mismo concepto. Se le conoce como impuestos cedulares. Son impuestos o son mecánicas de cálculo de la ley que establecen que puedo aplicarlo solo contra el mismo concepto. Si una persona física, muchachos, tiene pérdidas fiscales por venta de acciones, tendrá que esperar a tener utilidades por venta de acciones para poder usar esas pérdidas. No puedo utilizarlas contra otros ingresos de otros regímenes. ¿Sale? ¿Qué pasa con persona moral? Exactamente lo mismo. Si tengo pérdidas en venta de acciones de una persona moral, tendré que esperar a tener utilidades para poder verificar y para poder aplicar esas pérdidas. Las pérdidas fiscales en venta de acciones en personas morales son no deducibles. Clarito en el 28. La acción que quedamos 18. Por ahí andamos. ¿Sale? ¿Alguna duda adicional, muchachos? ¿Queda claro esto? ¿Están listos para el examen? Fácil, sencillo. Disculpe, profe, ¿cuándo dijo que iba a ser el examen? Quedamos que en esta semana. A ver qué día. Profesor, yo tengo una duda sobre los impuestos celulares. Ajá. Ajá, es que no entendí bien esa parte. Sí, se le conoce como impuesto cedular cuando tú puedes utilizar o debes utilizar por disposición de ley, en este ejemplo, específicamente en el tema de venta de acciones, las pérdidas que tú generaste por venta de acciones no las puedes utilizar contra cualquier otro concepto. La pérdida por venta de acción forzosamente la tienes que utilizar contra utilidades por venta de acciones. Por eso se le conoce como impuesto cedular, porque solamente lo puedes aplicar contra el mismo concepto. No puedes mezclarlo. Si eres persona física y obtuviste pérdida por venta de acciones, no puedes mezclar esa pérdida, por ejemplo, si tuviste ingresos por salarios, por arrendamiento, por uso o goce, por intereses, por inversiones, por... ¿Qué otro me falta? Hay muchísimos. Ustedes que están viendo personas físicas ahorita, o alguien que esté viendo anuales de persona física. Ingreso por adquisición de bienes, todo el otro concepto, todo el tema de otros ingresos. Entonces, la persona física, si obtiene ingresos de otro capítulo, pero en este año tuvo pérdida por venta de acciones, no las puede utilizar contra esos ingresos de otros capítulos. Por eso se le llama impuesto cedular. ¿Queda? ¿Queda mejor? Sí, ya quedó, profesor. Ok. ¿Algún comentario adicional? ¿Duda? Bien, profe. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Hoy tuvimos la suerte de tener a 47 conectados. Manda, Andrea. Yo le iba a preguntar sobre otra cosa. ¿Usted no sabe algo sobre el regreso a clases? Es que están diciendo que regresamos el 9 de mayo. No,
mm, iba a decir que ni Dios lo permita, pero no sé, que yo sepa, no. De hecho, cuando al principio que empezó el semestre, lo que nos comentaron es que todo el semestre prácticamente iba a ser en línea. Además, el 9 de mayo es puente, ¿no? Por lo del Día del Trabajo. No, no hay puente, ¿no? Porque como cayó en domingo, ustedes se lo perdieron. Entonces creo que ni puente hay. Que yo sepa, no, Andrea, ¿eh? Digo, si sé algo, obviamente les aviso, pero más bien se van a enterar más fácil ustedes que yo. Pero que yo sepa, no. ¿Ya quieren regresar? No. No, No, profe. Sí, ya que Sí, hay que regresar, ¿no? No, profe. Por unos chilaquiles. Las carnitas. los haga tomar. Pues no sé, insisto, creo que quien se va a enterar primero van a ser ustedes, pero tanto como 9 de mayo, yo creo que no. Es lo que yo pienso, no sé. Insisto, desde el cuando recién empezó el semestre, los comentarios fueron que todo el semestre iba a ser en línea. Las cosas cambian, pero bueno. ¿Alguna duda adicional? ¿Algún comentario? ¿Listos para el examen? ¿El examen también va a ser en equipo parcial? Estoy evaluándolo, todavía no defino. Prepárense para que no. Ok. Profe, y por ejemplo, había dicho ayer que, o bueno, eso entendí yo, que iba a haber como exposición. Ajá, para el tercer parcial. Bueno, qué bueno que lo tocas, y ahorita aprovechando que hay casi todos. Bueno, casi todos es cuando hay examen. Sí, la exposición va a ser para el tercer parcial sobre justo temas de pagos al extranjero. Les pongo ejemplos de pagos, operaciones reales, y lo que necesito que determinen cuáles son los efectos fiscales de ese pago al extranjero. Y quiero ser clarísimo. La exposición es solo y exclusivamente derecho a examen. Profe, yo fui el más maravilloso del mundo mundial, les puse lo mejor, todos quedaron anonadados con mi participación y no me puede subir un punto. La exposición es solo y exclusivamente derecho a examen. ¿Sale? Si alguien no expuso, no formó parte de un equipo, ustedes se organizarán y verán cómo se distribuye el tema, porque me interesaría, o lo ideal sería que pudieran participar todos. La verdad es que está medio complicado porque somos un montón, pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Pero sí, mi intención sería que todos participaran, todos hablaran. Me llevo bastantes buenas, gratas sorpresas, porque de repente aquellos que nunca hablaron los veo exponer y digo, híjole, qué lástima que nunca te diste chance de haber hablado, pero bueno, de modo. Entonces ahí sí, todos se va a exponer, y una vez que se tenga completa esa exposición, insisto, solo es derecho a examen, ¿sale? ¿Queda claro, muchachos, eso? No hay duda de lo que estoy diciendo. Sí, Porque profesor, luego sí se les queda claro. olvida. Luego como que dicen, no, pero ¿por qué no tengo mis 18 puntos que me faltaban para pasar el semestre si expuse tremendamente bien? Está clarísimo, ¿va? salió, profe. Ok, miren, de una vez, a ver, aprovechando estos minutos que quedan. ¿Dudas, muchachos? ¿Tienen alguna otra duda? Sino nada más para comentarles un poquito de cómo sería el tema de la exposición. Yo tengo una, profesor, antes de Dígame, por eso. favor. ¿Qué día dijo que no íbamos a tener clase con usted? Ah, el jueves. Gracias por recordarme. El jueves no puedo. Estaré Ok. de viaje y salgo muy temprano, entonces no voy a poder. El jueves no nos vemos, ¿sale? Gracias, Leo, por recordarlo, porque si no se me olvida. Y ahorita aprovechando que están A usted, profe. todos,
el jueves no nos vemos, ¿sale? Gracias, profe. No, ustedes. Yo tengo otra duda, profesor. En el examen, sí va a venir en la tabla de amortización sobre las pérdidas fiscales. No como tal la tabla, Jorge, o sea, si la pregunta es, ¿los voy a poner a hacer la tabla de amortización? La respuesta es no. Ah, ok. Sí, No, es no, 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 que no. esa parte No, no, eso, pues más bien son fórmulas que ya cuando estén trabajando, si están en una aseguradora, en una arrendadora, pues ya les tocará hacer y seguramente ya estará hecha, entonces a lo mejor la revisarán. No es mi intención que se aprendieran la fórmula, sino más bien que tengan los conceptos de cómo funciona el arrendamiento financiero, ¿no? Y comparado con el arrendamiento puro. Entonces, no se preocupen por eso. Ah, ok. Sí, profesor. Miren, algo así, muy parecido, vamos a ver en el tercer parcial. Esta es una estructura accionaria de una entidad o de un grupo de entidades mexicanas. ¿Sale? Tengo 4 entidades en el extranjero que son accionistas de la entidad holding mexicana. Y la holding mexicana a su vez tiene 3 entidades que cuelgan de esta holding. ¿Alguien me podría decir quiénes son los accionistas de esta empresa, por ejemplo, que se llama MEX Distribución? ¿Quiénes son los accionistas de esta empresa? La holding Así es, Mexican. la holding Mexican de manera directa, pero de manera indirecta son todos estos. La empresa que está en Alemania, la americana, la que está en Holanda y la que está en Panamá. ¿Coinciden? Todo esto es un grupo. Todas son operaciones de un grupo y son operaciones entre partes relacionadas. Yo les voy a dar una estructura muy similar a esto. Seguramente cambiaré alguno que otro país, pero tendrán una estructura parecida. Y lo que hay que desarrollar es esto. Ejemplo, el 7 de septiembre, el día de mi cumpleaños, no se les olvide, se enajena, dice Mexican, enajena la marca a Holanda en 2.5 millones de dólares. Esta empresa le vende la marca a Holanda. ¿Sale? ¿Qué efectos fiscales derivamos de esa venta? Entonces, lo que quiero es un análisis desde el punto de vista fiscal, qué pasa con la ley mexicana en renta, qué pasa con IVA y qué pasa y qué establece o qué dice el tratado. ¿Qué tratado tendría que revisar? Pues obviamente el de México contra con el tratado que tenemos firmado con Holanda. Alguien me diría, no tenemos tratado con Holanda. Lo buscarán y lo encontrarán. ¿Sale? De eso se va a tratar. El segundo punto, Holanda cobra el uso de la marca la holding mexicana durante estos años a razón del 3% de sus ventas, las cuales son 11 millones de dólares anuales. Una vez que yo le vendo la marca a Holanda, ahora Holanda me empieza a cobrar regalías. ¿Qué efecto fiscal deriva? Y si yo, México, cuando pague esas regalías, tengo que hacerle algún tipo de retención a la entidad holandesa. ¿Me van siguiendo? De eso se va a tratar. ¿Qué es lo que necesito? Pues obviamente que se haga un análisis de esta operación, se prepare una presentación por ustedes y expongan cuáles son los efectos fiscales de estas operaciones. Pues fíjese que con la venta de las acciones se genera este tema, esta operación, este tema y este efecto, y tengo que pagar impuestos en México o no tengo que pagar nada. Obviamente yo les voy a terminar de platicar y de ver cómo funcionan los tratados, cómo funciona el título quinto, y con eso ustedes ya tener elementos para poder hacer todos estos análisis. ¿Alguna duda? Padrísimo, ¿sí o no? Sí. ¿No están emocionadísimos?
Claro, profe. Sí, los escucho. Lo siento hasta acá. Se nota su emoción. Operaciones reales, muchachos, así funciona esto. Temas de pagos al extranjero. Te llega un contrato y te dice, oye, ¿sabes qué? La entidad mexicana firmó un contrato con la entidad alemana, que es nuestra parte relacionada. El contrato está firmado desde el año 2017, los intereses no se han pagado y el interés mensual es de $150,000. Entonces, Alemania me hizo un préstamo y yo le voy a estar pagando ese préstamo y en estricto sentido le voy a pagar los intereses. ¿Qué efecto fiscal se deriva, muchachos, de ese pago que México le está haciendo a Alemania bajo la figura de interés? ¿Es deducible o no deducible el interés? ¿Genera o no genera IVA para la entidad alemana, para la entidad mexicana? ¿Debo o no debo hacer una retención? ¿Qué dice la ley mexicana? Sí debo de retener X tasa. Oye, ¿y qué dice la ley? ¿Qué dice el tratado? El tratado me beneficia y puedo hacer esto. ¿Sale? Vienen tipos de sociedades, no están por ponerlas. Las AG alemanas, ¿qué significan? ¿Qué significan las LLC americanas, las BB holandesas? Y esta panameña dice aquí, por ejemplo, que es una compañía offshore. Entonces tienen que meter a investigar qué es offshore, qué son estas entidades BB, qué son estas LLC y qué son estas AG para que puedan tener un contexto más completo del tipo de sociedad que está del otro lado y con la cual estamos haciendo alguna operación. ¿Sale? Ese es un poquito el adelanto de la exposición. Obviamente, en cuanto yo termine de armar este cuadro y de poner todas las operaciones, yo se lo mando porque es urgente que lo vayan trabajando para que probablemente en una semana el equipo 1 pudiera estar empezando su exposición. ¿Dudas, muchachos? Maestro, una pregunta. ¿Los equipos van a Mándame. ser los equipos que hicimos el examen Mismamente de primer iguales parcial? para el examen, exactamente, Tania. Ok. Los mismos. ¿Algún otro comentario, duda? No, yo hablando en serio, la verdad es que el ejercicio suele ser bastante enriquecedor, siempre y cuando le pongan el empeño que deban ponerle. Es un área, bueno, desde mi punto de vista muy padre, todo el tema del área internacional. Es un área pues, que puede generar mucho trabajo, si ya traen un buen nivel de inglés y si no y les interesa, pues aplíquense con el idioma y creo que hay muchos lugares donde podrán estar ejerciendo esto. Yo terminaré con la exposición con lo que ya traigo y una vez que terminemos, ya tendrán un poco más de elementos para poder hacer estos análisis, hacer sus presentaciones súper ejecutivas como si se las estuvieran presentando directamente al director general, al dueño de la empresa, al CFO, para que lo tomen como un ejercicio real. ¿Vale? Antes de terminar, ¿alguna duda, comentario, muchachos? Digo, sé que va a salir dudas una vez que yo les comparte esto, pues obviamente las vamos a ir resolviendo de esto último que platiqué, pero dudas en general. ¿Algún comentario final? Lo que estábamos comentando, profesor, también, bueno, de lo del pago del préstamo y los intereses, entraría en lo que habíamos visto, ¿no? De los intereses netos de la fracción 32. Es un ejemplo que podrías poner y podrías decir que habría que cuidar ese efecto neto del 32, inclusive del 26 o 27, es el tema de capitalización delgada. Justo la idea de poner un ejercicio así completo, pues es que ustedes puedan determinar todos los efectos. Pero sí, Jorge, muy bien, de eso se trata y eso es justo lo que yo quiero que en el análisis pudieran ustedes encontrar. No nada más enfocarlo al tema de pagos al extranjero, sino cuáles son aquellos efectos que se pudieran estar generando acá en México, ¿no? Muy bien. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? El Cuco nos dice que la clase ha terminado. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Nada? Desde que regresan de vacaciones están de un serio impresionante. Veamos que si esto vaya mejorando. Con las exposiciones deberá mejorar. Bueno, si no hay nada más, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Buen día. Hasta mañana, profesor.
Hasta Gracias, mañana. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana, profe.